Hola chicos, vamos a continuar con el tema de costos predeterminados. Dentro de los costos predeterminados estábamos analizando los costos estándar. Sí, vimos que como concepto el estándar era el costo por unidad de producto establecido en forma previa a la fabricación, basándose en los métodos más eficientes de elaboración y relacionándolos con un volumen dado de producción. ¿Sí? Esta última parte de la definición es importante. Van a ver que ahora en el análisis que vemos en la clase de hoy ya lo vamos a tener en cuenta. ¿Qué vamos a ver hoy? Ya analizamos el costo estándar de materiales y mano de obra. Hoy empezamos con el estándar de carga fabril. La carga fabril, ¿se acuerdan que era toda esa masa de costos distintos, diferentes, de todo tipo de características, que no, para definirlo básicamente decimos, son aquellos que no son ni materiales ni mano de obra directa, ¿sí? Y que tenían una característica común casi todos. ¿Y cuál era? Que eran indirectos, o de asignación indirecta. Y por lo tanto, como todo costo indirecto, para asignárselo a los productos que tenemos que hacer, calcular una cuota. ¿Sí? En este caso, como trabajamos con costos predeterminados, estamos calculando una cuota predeterminada. Esa cuota la establecíamos o la podemos establecer para toda la empresa en general, o en el caso de empresas que tienen ya sistemas productivos un poquito más complejos y que tienen su área de producción departamentalizada, vamos a determinar una cuota para cada uno de los departamentos productivos. ¿Se acuerdan que en costos ya lo hacíamos? Ya trabajábamos con la carga fabril presupuestada y hacíamos la departamentalización y hacíamos distribución primaria, secundaria. Todo eso para determinar la cuota. Una vez que tenemos la cuota, se aplica a los productos. ¿Cómo determinamos esa cuota? Básicamente vamos a buscar la relación entre los costos indirectos de fabricación, presupuestados a nivel normal, y la capacidad de planta. Al igual que con los otros elementos del costo, el costo estándar de un producto va a estar formado por un componente físico relacionado o multiplicado por un componente monetario. Entonces siempre tenemos que ubicar eso. El componente físico, ¿sí?, va a ser la cantidad de unidades de la base que se usa para calcular la cuota necesaria para fabricar una unidad de producto. Mientras que el componente monetario es el monto de costos indirectos a asignar por cada unidad de componente físico. Bien, entonces ahora vamos a analizar cada una de estas dos partes en forma particular. Primero, vamos al componente físico. Respecto a este componente, lo primero que hay que buscar es la unidad en la que lo vamos a medir el componente físico. Si la empresa fabrica un único producto o pocos productos con características muy similares, podríamos usar las unidades físicas como base de distribución de los costos. Ahora, cuando no se da esa condición, es decir, cuando fabricamos por órdenes o fabricamos varios productos que son distintos, la base la tenemos que medir en una unidad, ¿sí?, que sea representativa del volumen. Es decir, una unidad que permita homogeneizar todos los productos que vamos a fabricar. Respecto de esa unidad, podríamos tomar alguna unidad física como son las horas hombre o las horas máquina. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tomábamos una u otra según la característica del departamento? Si eran muy tecnificados, generalmente usamos horas máquinas, y si son departamentos de mucho trabajo artesanal, usamos horas hombre. O podríamos usar alguna unidad monetaria también como base. Por ejemplo, tomar como base para distribuir el costo, el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra o incluso hasta el costo primo. Bien, entonces primera etapa, determinamos la unidad de medida. Segunda etapa, tenemos que determinar cuál es la cantidad de esa unidad de medida que vamos a tomar de base para repartir el costo, es decir, para calcular la cuota. Y acá tenemos que recordar un poquito los distintos conceptos. Para calcular la cantidad de ese denominador del cálculo de la cuota, vamos a recordar unos conceptos, y es el de capacidad y el de nivel de actividad. ¿Se acuerdan que la capacidad era la aptitud que tenía una planta para producir? ¿Sí? Y dentro de la capacidad podemos hablar de lo que es la capacidad ideal, es lo máximo teórico que podría lograr una planta. Tenemos la capacidad práctica o normal
Y también podíamos usar el nivel de actividad, que el nivel de actividad era el grado en que se utiliza la capacidad o aptitud que tiene una planta de producir. Entonces el grado que uso puede ser el esperado o presupuestado o podría ser el real. ¿Qué característica tiene esto del real? Que es un valor histórico, es algo que ya se alcanzó, con lo cual se obtiene al final de un periodo y obviamente entonces no podemos usarlo, nunca va a ser una base para predeterminar costos. Entonces las alternativas para calcular esa cuota va a ser cualquiera de las tres anteriores. Vamos a recordar un poco qué era cada una de estas. Teníamos primero capacidad y de la capacidad teníamos la máxima teórico ideal. ¿Sí? Ese es el nivel que puede alcanzar la empresa con la mejor combinación posible de los factores. ¿Sí? Es decir, trabaja en forma continua sin ningún tipo de paros. Es la máxima producción al mínimo costo. Generalmente es un concepto que es no operativo, inalcanzable de llevar adelante y muchos lo manejan como un concepto de ingeniería. Algunos dicen que podría ser una herramienta psicológica, pero según el autor que ustedes lean es una herramienta psicológica positiva o negativa. Los que dicen que es positiva porque dicen que ponen un objetivo muy alto, la vara bien alta, entonces siempre el operario se está esforzando para llegar. Y lo que dicen que no sirve como herramienta psicológica, lo que dicen es que la vara está siempre tan alta que como el operario ya sabe que no la va a alcanzar, ¿sí? Ni siquiera va a decaer el esfuerzo por lograrla, ¿sí? Esa es la capacidad máxima teórica o ideal de la planta. También podemos trabajar con lo que es la capacidad práctica o normal. En este caso, parte de la misma estructura, los mismos factores instalados, pero toma en cuenta los paros esperados y los factores externos que generan demoras o paros en la actividad. ¿Sí? Vamos a un ejemplo sencillo. Si yo tengo un operario que trabaja 8 horas, si yo digo que su capacidad de trabajo es 8 horas por día, estaría tomando la capacidad ideal. Ahora, si yo digo que dentro de las 8 horas él se toma media hora para almorzar, ¿sí? Y 15 minutos para la merienda, y que ese paro es normal y esperado, la capacidad práctica de ese factor, de esa persona trabajando, ¿cuánto va a ser? 7 horas 15. ¿Bien? En este caso entonces estamos hablando de una capacidad que es alcanzable, es la meta alcanzable. Bien, en ambos casos lo que yo veo es la planta que tengo instalada y la potencialidad de producción que tengo. Bien, ¿cuál es la diferencia con el nivel? Que el nivel es cuánto uso de esa potencialidad que tengo instalada. Entonces, lo más común en la empresa es que utilicemos para distribuir los costos los niveles. ¿Qué niveles? El presupuestado o esperado. Es decir, aquel que yo espero lograr en el año. Son alcanzables y la particularidad es que no solo tiene en cuenta la aptitud o capacidad que tiene la empresa normal, sino que también analiza la situación del contexto. ¿Sí? En la actualidad en las empresas el que se utiliza para calcular la cuota es justamente, el presupuesto. Van a ver ustedes que cuando hagan todos los trabajos prácticos los hacemos usando nivel presupuestado como base para distribuir los costos indirectos de fabricación. Eso era el componente físico. Vamos ahora al componente monetario. Para determinar el componente monetario vamos a seguir una serie de pasos. El componente monetario, ¿qué era? Recordemos, era el monto de la carga fabril que vamos a asignar por cada unidad de componente físico. Si el componente físico lo medimos por hora hombre, sería el valor de carga fabril a asignar por cada hora hombre que se trabaja en una unidad de producto. Con lo cual, ¿qué pasos tenemos que seguir? Primero, enumerar los conceptos que integran los rubros de costos indirectos. ¿Sí? Buscaremos ese gran grupo, esa gran masa de costos. Bueno, ponernos a identificar uno por uno. Una vez que los tenemos identificados, vamos a tener que clasificarlos según su variabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con distintos niveles y ustedes recuerdan que siempre que trabajemos con distintos niveles de actividad, ¿cómo teníamos que tener separados los costos? Por variabilidad, ¿sí?
Así que ese sería el segundo paso. Una vez que los tenemos diferenciados, hay que definir qué tipo de presupuesto vamos a elaborar. Nosotros tenemos 3 alternativas, son las que generalmente trabajamos. Podemos trabajar con un presupuesto rígido, un presupuesto flexible, un presupuesto flexibilizado. Esto lo que nos marca es cómo se calcula la cuota y cuántas cuotas, ¿sí?, vamos a calcular. Habiendo definido el tipo de presupuesto, confeccionamos el presupuesto de costos indirectos para el nivel de la base, para el nivel normal de base que se haya establecido. Y por último calculamos la cuota, haciendo la relación entre el costo por cada uno de los tipos de variabilidad y el nivel que determinamos. ¿Sí? De esa forma llegamos a lo que es el componente monetario. Recién en el tercer paso hablábamos de que había distintos tipos de presupuestos. Vamos a recordar de qué se trataba cada uno de estos tipos de presupuestos. Vamos primero, el presupuesto rígido. En este tipo de presupuesto, cada presupuesto o cada costo se presupuesta para un único nivel, que es el nivel que consideran que es el más probable que se presente y que si la producción no da justo con ese nivel va a estar muy cerca. Entonces, ¿qué es lo que hace? No analiza variabilidad porque dice que siempre el nivel, o considera que siempre el nivel va a estar muy cerca de ese nivel normal único para el que se presupuesta, ¿sí? Con lo cual, evidentemente, siempre vamos a tener una única cuota que es por la carga fabril total. Podemos, si no, trabajar con un presupuesto flexibilizado. El presupuesto flexibilizado lo que hace es sí abrir los costos para poderlo trabajar a distintos niveles, pero ¿qué hace? Trabaja solo con los dos extremos de variabilidad de costos, con los costos fijos y los costos variables. Con lo cual, si en la empresa existieran costos intermedios, ¿qué teníamos que hacer? Segregarlos. Bien, ¿se acuerdan que para los semivariables vamos a segregar la parte fija y la parte variable, mientras que para los semifijos eran los que trabajábamos dentro de un rango y dentro de ese rango lo considerábamos como, lo considerábamos fijos, ¿sí? Los semifijos o lo que llamamos fijos operativos nosotros. Y el otro tipo de presupuesto, el presupuesto flexible, es el que hace un mayor análisis y lo que hace es determinar el costo de la carga fabril para varios niveles que son probables de actividad. Bien, y en cada uno de estos niveles determina todos los costos que se pueden presentar. Es decir, que acá no los va a segregar a los costos intermedios, sino que los determina para cada uno de esos niveles. ¿Sí? Se dice que este tipo de presupuesto es el que genera una mejor aproximación al estándar, pero también es el que generalmente es más complicado de confeccionar. ¿Sí? Entonces, en este presupuesto vamos a tener todas las categorías de costos. Tenemos fijos, variables, semifijos y semivariables. Bien. Entonces, fíjense, dijimos que teníamos un componente físico, un componente monetario. Y una vez que tenemos eso, vamos a la realidad. Y la realidad que empieza a generar variaciones. Vamos a ver las distintas variaciones que se pueden presentar. ¿Se acuerdan que venimos diciendo de costo estándar? Cuando voy a analizar variaciones, primero, variación total. ¿Qué es la variación total? Es la diferencia entre el estándar y el real. El mismo concepto. ¿Y cómo se calcula? Exactamente igual, ¿sí?, que todas las que venimos viendo. Carga fabril estándar, PPC, por componente físico, por componente monetario. Esta es la carga fabril que tendría que haber sido para las unidades que realmente fabriqué, ¿sí? Y lo comparo con la carga fabril real. El análisis del desvío o el sentido del desvío es el mismo de siempre, ¿sí? Si el estándar es más chico que el real, o si quieren al revés, si el real es más grande al estándar, tuve más costos que el permitido, es desfavorable. Y si en la realidad logré incurrir en menos costos que el permitido, esa variación va a ser favorable. Ahora, ¿cómo analizamos la variación en la carga fabril? Ahí lo que vamos a ver es que
como la carga fabril parte de una cuota que determinamos relacionando un costo presupuestado y un nivel presupuestado, aparecía que teníamos, ¿sí? Y ya lo analizábamos de antes, de cuando vimos carga fabril presupuestada, que teníamos dos posibles orígenes a los desvíos. Equivocarnos en el numerador o en el denominador. Entonces ya nosotros trabajábamos con el tema de la variación presupuesto y variación capacidad. Vamos a recordarlas. La variación presupuesto era la diferencia entre la carga fabril real y la carga fabril presupuestada. ¿Sí? Según el tipo de presupuesto que yo esté trabajando, es como determino esa diferencia. Si trabajo con un presupuesto rígido, había un único presupuesto, con lo cual no hay mayores análisis. Ahora, si yo estoy trabajando con presupuestos flexibles o flexibilizados, el error en la presupuestación va a ser la diferencia entre la carga fabril real y el presupuesto, pero ajustado al nivel real de actividad que se generó después. ¿Cómo la analizamos esta variación? La variación va a ser desfavorable si se gastó más de lo que hubiera permitido el presupuesto. ¿Sí? Esa era la primera. La segunda variación que calculábamos era la variación capacidad. Esta variación refleja el efecto de distribuir los costos entre un nivel de la base diferente al presupuestado. ¿Sí? Son las economías o deseconomías porque usé mejor o peor la capacidad productiva. ¿Qué pasa acá? Si las unidades reales son más que las presupuestadas, ¿sí? Es decir, que el costo se distribuyó entre más unidades, el desvío es favorable. Y si las unidades, ¿sí?, de la base entre que las distribuí son menos, ¿qué pasó? Hubo una subaplicación, ¿sí? Asigné menos costos que los que tendría que haber asignado. Entonces ahí que voy a tener un desvío desfavorable. Bien. Ahora, ese es el cálculo básico. Mirar los niveles y comparar el nivel presupuestado con el nivel real. Para llevar este desvío a términos monetarios, ¿qué hacíamos? Lo tenemos que multiplicar por la cuota. ¿Por qué cuota? Y ahí va a cambiar según el tipo de presupuesto que estén usando. Si ustedes utilizan un presupuesto rígido, va a ser por la única cuota, ¿sí? Ahora, si yo utilizo un presupuesto en el cual tengo desagregados los costos, lo que voy a tener que tener en cuenta es que solo voy a considerar la variación en los costos que se da entre un nivel y el otro. Es decir, que solamente va a ser la parte de la cuota que corresponde ¿a quién? A los costos fijos, ¿sí? Entonces, no voy a tomar los costos variables. ¿Por qué? Porque los costos variables ante cambios en los niveles, ¿qué pasa? Los evito, ¿sí? Si yo tengo un costo de carga fabril que es 1 peso por hora máquina, bien, yo puedo haber previsto trabajar 1000 horas máquina, pero si trabajo realmente 900, voy a tener ¿cuánto? Voy a tener 900 pesos de costos. Entonces el costo variable es evitable. No lo voy a tener en cuenta para el cálculo de esta variación. Pero hasta acá tenemos solamente el presupuesto y la realidad. ¿Qué nos está faltando? Ver si la empresa fue eficiente. Es decir, si logró alcanzar el nivel estándar. Entonces aparece lo que es la tercera variación, que es la variación eficiencia. Esta variación indica el costo incurrido en exceso como consecuencia de un ritmo de trabajo deficiente o porque no logré con el volumen real, ¿sí?, lograr ¿qué cosa? El nivel estándar que yo quería alcanzar. Entonces, para calcular esta variación, lo que hacemos es hacer la diferencia entre el nivel real utilizado y el nivel que debería haber utilizado para lograr lo que realmente la producción obtenida. Y esto lo multiplico por la cuota total. Si se necesitaron más unidades de nivel, ¿qué pasa? El desvío es desfavorable, ¿sí? Esta es la variación que aparece nueva respecto de lo que ustedes siempre venían analizando
en carga fabril. ¿Sí? Para calcular la cuota, dijimos que tomábamos como base el nivel presupuestado y que eso es lo que vamos a ver en la mayoría de los prácticos y es lo que la mayor parte de las empresas hace. Ahora, ¿qué pasa si la empresa decide calcular su cuota no a nivel presupuestado, sino hacerlo a un nivel práctico? Si nosotros calculamos nuestra cuota a capacidad normal, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es que los costos fijos los vamos a tener que separar. ¿Cómo separamos los costos fijos? En operativos y de estructura. Los costos fijos operativos, obviamente, son los que están generados por el hecho de trabajar, con lo cual esos siempre se van a repartir sobre ¿qué cosa? Nivel presupuestado. Ahora, los costos fijos de estructura, si los vamos a distribuir a capacidad normal, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer una nueva cuota, la cuota fija de estructura. Bien, ¿qué van a hacer? La carga fabril a nivel normal, presupuestada a nivel normal, dividido, ¿sí? La capacidad normal. ¿Qué pasa con la variación capacidad o ociosidad? Cambia. Más que cambiar, lo que hace es agregar otra variación. La variación capacidad, ¿sí? La parte que corresponde al operativo va a seguir siendo igual. Nivel presupuestado menos nivel real por la cuota fija total. ¿Sí? La diferencia de los niveles por la cuota fija total. Pero aparece una variación ociosidad anticipada o presupuestada, que es una ociosidad que yo ya determino en los costos de estructura al momento de presupuestar. Si yo en la empresa presupuesto trabajar 1000 horas hombre y mi nivel de actividad normal es 1200, en el momento que yo ya estoy haciendo el presupuesto, ¿qué es lo que estoy considerando? Que la planta ya tiene una ociosidad de 200 horas. ¿Sí? Ya sé que 200 horas no se van a aplicar a ninguna unidad de producción porque el nivel presupuestado ya es inferior al nivel de la planta. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor de lo que no voy a aplicarle a ninguna unidad de producto? Y las 200 horas por la cuota fija ¿de qué costos? De los fijos de estructura. ¿Sí? Porque son la cuota que se calcula sobre nivel, ¿sí? O capacidad normal. Entonces, esta variación nueva que aparece es consecuencia de la decisión que se toma al presupuestar de no lograr utilizar totalmente, ¿qué cosa? La capacidad existente. ¿Sí? Entonces, acuérdense que dijimos que si nosotros calculamos la cuota a capacidad normal, eso se aplica para los costos fijos de estructura. Y eso genera, ¿sí?, que aparezca una variación nueva, que es la variación ociosidad anticipada, y que es la diferencia entre el nivel normal y el del presupuesto, multiplicado por esa cuota fija de estructura. Bien, pero había otra posibilidad de medir la capacidad. La otra era medir la capacidad o determinar la cuota como a nivel estratégico o ideal. Entonces, ¿qué pasa con las variaciones cuando en la empresa la cuota se establece a nivel estratégico? Primero, tener en cuenta qué cuota vamos a estar hablando, cuál es la que vamos a fijar de esta forma, la cuota de los costos fijos de estructura. Entonces, ¿qué variaciones nos van a aparecer? Nos van a aparecer, primero, la variación capacidad operativa, que es la de siempre, diferencia entre nivel presupuestado y real por la cuota fija total. Después me aparece una variación ociosidad anticipada o presupuestada, que es la diferencia entre el nivel normal que podemos lograr y el que presupuestamos por la cuota fija de estructura. Y aparece ahora una variación más, ¿sí?, ¿qué es la diferencia entre ese nivel estratégico ideal para el cual instalamos la planta y el nivel normal que se puede llevar a cabo en la planta? ¿Sí? Obviamente, para llevarlo a términos monetarios lo multiplicamos por la cuota fija de estructura. Y esto representa el costo de oportunidad al momento de tomar la decisión. ¿Sí? Con lo cual, fíjense
que trabajar la cuota a nivel estratégico, entonces lo que hace es generar otra nueva variación y la variación capacidad entonces quedaría formada por 3 variaciones distintas. ¿Sí? Bien, entonces, estas serían todas las variaciones. Como ven, las variaciones son distintas según cómo mida la base. Si la base está a nivel presupuesto o está a nivel normalizado o capacidad práctica, o si está a nivel estratégico. Y también cambian los tipos de desvíos según el presupuesto que ustedes utilizaron. Presupuesto rígido, flexibilizado o flexible. Toda esta combinación de alternativas, ustedes lo van a ir viendo cómo se aplican y puntualmente cómo se calculan en los trabajos prácticos. ¿Sí? Por último, simplemente recordar que cuando usamos un sistema de costos estándar, toda nuestra producción, ¿sí?, ¿cómo va a quedar siempre evaluada? A costos estándar. Los productos terminados al costo unitario estándar y los productos en proceso al costo estándar por el grado de avance. ¿Por qué? Porque dijimos que todas las variaciones son resultado del periodo y por lo tanto ajustan el resultado operativo y no afectaban el costo de producción de las unidades. ¿Sí? Bueno, con esto completamos todo lo que tiene que ver con costo estándar y ahora ustedes tendrían para resolver todos los ejercicios de la guía de trabajos prácticos. Nos vemos en la próxima, chicos.